Bueno, desde temprano le comenté que teníamos aquí las cartas de los obispos de Michoacán. Leímos la carta completa del obispo de Apatzingán, hace rato del obispo Patiño. Está también una carta, otras dos cartas a las que tuvo acceso Natalia Estrada y que nos las comparte para que las podamos informar con usted. Son cartas que ya se dieron a conocer hace algunas semanas, pero que en virtud de lo que dijeron los propios obispos en esta misma semana con el tema de que ellos desde mayo en particular habían enviado una carta, o habían hecho público una carta con su diagnóstico de las cosas en Michoacán, nos parece importante pues compartirlas con el auditorio en la República Mexicana. Probablemente estas cartas, o seguramente estas cartas han circulado desde luego más ampliamente en Michoacán por obvias razones, pero creo que por lo que contienen y por el foco de atención nacional que en este momento es Michoacán, vale la pena no dejarlas pasar de largo, teniéndolas aquí en nuestra mesa. Ya leímos la carta del obispo de Apatzingán. Esta otra carta, en otros términos mucho más suaves, del arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, que le manda a Fausto Vallejo cuando ya Fausto Vallejo se reintegra a sus actividades como gobernador. Esta carta la emitió el domingo 27 de octubre de 2013, hablando del agradecimiento a Dios por la recuperación de su salud y, bueno, su alegría porque esté de regreso a retomar el cargo. Dice esta carta, entre otras cosas, que le esperan tareas inmensas que exigen identificar y atender con inteligencia las raíces profundas de los hechos que preocupan y afectan a la población. En las comunidades escuchamos a diario verdaderos dramas de personas y familias que viven el miedo y la desesperanza. Otra parte dice que evidentemente que su gobierno solo podrá tener éxito con la participación leal y concorde de la ciudadanía. Y bueno, pues habla de que Dios quiera que en los hogares, en las escuelas y en las iglesias se logre infundir a los niños, jóvenes y adultos sentimientos, actitudes y hábitos de conducta que contribuyan a generar una cultura verdaderamente humana. Es parte de lo que dice Suárez Inda a Fausto Vallejo en esta carta de octubre. Está la carta que es a la que se referían los obispos esta semana en el arranque de la conferencia del episcopado. Es la carta que firman varios. Firman el 18 de mayo Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, José Luis Castro Medellín de Tacámbaro, Octavio Villegas Aguilar, obispo auxiliar de Morelia, Juan Espinosa Jiménez, obispo auxiliar de Morelia, Miguel Patiño Velázquez, obispo de Apatzingán, Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora, el obispo auxiliar de Morelia, Carlos Suárez Cázares, y el obispo auxiliar de Zamora, Jaime Calderón Calderón. Firma el administrador diocesano de Lázaro Cárdenas, David Guerrero Bazán, el presbítero. Y en esta carta, dirigida al pueblo de Dios en nuestras diócesis, los obispos dicen y firman conjuntamente lo siguiente: nos duele profundamente la sangre que se ha derramado, la angustia de las víctimas de los secuestros, los asaltos y las extorsiones, las pérdidas de quienes han caído en las confrontaciones entre las bandas, que han muerto por el poder criminal de la delincuencia organizada o han sido ejecutados con crueldad y frialdad inhumana. Nos interpela el dolor, la incertidumbre y el miedo de tantas personas, y lamentamos los excesos que se dan en algunos casos al tratar de dar con los delincuentes. La preocupante realidad que estamos viviendo, sobre todo en el estado de Michoacán, conlleva algunos hechos que han venido agravando la situación. Hay gran incertidumbre e impotencia en los empresarios y trabajadores del campo y de las ciudades ante la amenaza del eventual cierre y destrucción de negocios y centros de trabajo, con las consiguientes pérdidas económicas para todos. Incluso donde hay oportunidades, estas no pueden ser aprovechadas debidamente por obvias razones. Muy recientemente, dicen los obispos de Michoacán, se ha impedido la llegada de víveres y alimentos a algunas comunidades, incrementando la pobreza y el hambre. Hay un permanente sentimiento de indefensión y desesperación, y se añade el enojo y el miedo a causa de la complicidad forzada o voluntaria que se da entre algunas autoridades y la delincuencia organizada. Hecho que a muchos les consta y ante el cual nada se puede hacer para evitar represalias y no exponer incluso la propia vida.
dicen los obispos de Michoacán, es generalizada la percepción de que falta eficacia en las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad, el orden, el derecho al libre tránsito. Esto afecta en general la actividad social y económica ordinaria de la población. Algunos medios de comunicación contribuyen a incrementar la confusión y la inestabilidad, pues frecuentemente la información que dan es parcial, inexacta, incluso falsa y manipulada. Por otra parte, en los mismos medios se escuchan versiones provenientes de personas o instituciones oficiales que minimizan la problemática. Pero la realidad es que se ha creado ya una imagen negativa del Estado, lo que afecta a muchos sectores de la población. En este contexto, no nos extraña el surgimiento de las llamadas policías comunitarias, signo y consecuencia del hartazgo de la población ante el acrecentamiento de los problemas arriba señalados, con lo cual se ha aumentado la confusión para los habitantes de las comunidades, que se ven rodeados de grupos armados de distinta procedencia, muchos de los cuales se autonombran defensores de los intereses de la gente y hasta pretenden actuar en nombre de Dios. Los obispos de Michoacán dicen: nuestras 5 diócesis cubren territorio de Michoacán y algunos municipios del estado de Guanajuato y Guerrero. En todos ellos se dan situaciones similares, pero los pueblos que más sufren son los llamados de la Tierra Caliente. De todos lados nos llega el clamor de nuestros fieles y de las comunidades, pidiendo ayuda, incluso material, solicitando alguna intervención ante las autoridades, buscando acciones a favor de las víctimas. Queremos hacer eco de esos requerimientos, pidiendo con urgencia la acción decidida de las instancias correspondientes. Comprendemos los desafíos que afrontan las autoridades políticas, civiles y militares en todos los niveles de gobierno, pero les pedimos que no se conformen con hacer declaraciones mediáticas y que, en cambio, se hagan presentes en los diferentes ambientes para conocer de cerca la problemática, escuchar de viva voz a las víctimas e instrumentar soluciones efectivas en el mismo lugar de los hechos y con la participación de las mismas personas de los lugares más afectados. No es posible seguir viviendo así. Los obispos de esta provincia eclesiástica, que comprende las diócesis de Morelia, Zamora, Tacámbaro, Apatzingán y Ciudad Lázaro Cárdenas, asumimos las responsabilidades que nos tocan como pastores de la Grey que el Señor nos ha confiado. Pedimos a nuestros sacerdotes sigan haciéndose solidarios con los fieles y hagan cuanto esté a su alcance, privilegiando, como es natural, la asistencia espiritual, el acompañamiento a las familias y esforzándose por realizar acciones concretas a favor de la paz y la reconciliación. Nosotros como obispos, dice la carta firmada por todos estos obispos que mencioné, de mayo de 2013, nosotros como obispos somos conscientes de que nuestra misión nos invita a promover los valores evangélicos que son la justicia, la paz, la solidaridad fraterna, la oración intensa, la defensa de la vida y la verdad, el amor a Dios y al prójimo. En este momento crítico, en toda nuestra patria, queremos propiciar una mejor acción educativa indispensable para construir una mejor sociedad, una nueva sociedad, insistiendo en la formación integral de la persona humana y promoviendo aquellos principios humanistas que están en la base de todo proyecto educativo. Sentimos que el clamor de nuestras gentes y sus sufrimientos nos invitan a trabajar en la familia, la escuela, la parroquia, a favor de la reconciliación, con la esperanza de encontrar un eco en aquellos que han elegido caminos que juzgamos equivocados. La esperanza en el futuro es confianza en el presente de la humanidad, y bueno, pues habla de la esperanza del discípulo de Jesucristo, que se torna en compromiso con el prójimo. Y así terminan con el mensaje eclesiástico y pastoral los obispos de Michoacán, que escribieron esta carta y la firmaron el 18 de mayo de 2013, en donde pues hablan precisamente de lo que está sucediendo en este estado de la República Mexicana. Estas 3 cartas, muy particularmente la carta del obispo de Apatzingán, que es la más claridosa y la más puntual sobre lo que está ocurriendo en Michoacán, habla, bueno, desde luego, de lo que implica la presencia federal, estatal y municipal de fuerzas de seguridad, que no está cumpliendo precisamente con la eficacia
y que hay sospechas de que puede haber en algunos puntos colusiones de autoridad y de delincuencia organizada, entre otras cosas, según se puede desprender de la lectura de una de las 3 cartas, que es la del obispo de Apatzingán, el obispo Patiño. Ahí están los obispos con este tipo de planteamientos, diagnósticos y pronunciamientos que recuperamos esta mañana para usted, en el entendido de que Michoacán, por una y mil razones, es foco de atención nacional y preocupaciones múltiples por lo que ha sucedido y sucede en esta entidad de la República.